Pues yo me toca cerrar esta ocasión con Los Olvidados. Con todo, güey. Con Toño, güey. Que pues es una peli que... Pues que me gustó mucho, ¿eh? La neta es que no me esperaba... ¿La conocías? Ya había escuchado, o sea, había escuchado que era una peli así como histórica del cine mexicano. Pero es que hay muchas y van a ver que es una sección en la que nos vamos a adentrar más, porque sí hay. Entonces, esta es una de las que había escuchado. Luego Pacific nos la sustentó muy bien con los premios. Y ahí en la depuración del episodio dijimos, vámonos con esa. Y pues bueno, es una peli en blanco y negro, es una peli más vieja que las que les tocaron a ustedes. Esta es de los 50, me parece. Sí. Y ya se imaginarán, o sea, es un México antiguo. Y es una peli que sí me gustó mucho y ya les iré contando por qué. De 1950, dirigida por Luis Buñuel, fotografía por Gabriel Figueroa y producida en México en plena época de un país que quería venderse como moderno, elegante, progresista y en desarrollo. Y así se va viendo. ¿De qué año, amigo? De los 50, güey. En la Ciudad de México, güey. De la época del cine dorado de México. Entonces vemos un contraste cabrón en el progreso de México contra lo que era México. Estos paisajes mucho más rurales, contra carreteras ya más modernas. La verdad es que la fotografía se disfruta mucho porque te muestra la evolución de una ciudad que evolucionó de una manera que no tiene precedentes. Y quiero arrancarme con una frase que me parece muy buena de esta película. México quiere presumir su progreso. Buñuel decidió filmar a los niños que ese progreso dejó tirados en la basura. Ese es un tema fuerte, o sea... Aquí volvemos un poco al tema del principio. ¿El cine bueno en México tiene que ver con pobreza? Si te lo preguntas a través de Los Olvidados, definitivamente sí. Se trata de niños pobres, y se trata de niños muy pobres, y se trata de cómo se vive la pobreza extrema y cómo te puede ir llevando a situaciones. Porque Los Olvidados no es una película que diga, miren qué bonito está México, no es solamente una postal, no es folclore para los turistas, no es la pobreza convertida en algo tierno, no es el niño pobre que se pone a cantar y nos enseña una lección de vida. No, es una película salvaje. Es una película que mira a los niños de la calle, a los pobres, a los abandonados, la violencia, los abusos. Y dice, esto también es México, esto también existe, esto también lo fabricó la sociedad. Y así se vive la violencia en México. Y ahí es donde entra mi conflicto con el cine mexicano. Porque yo sí he sido muy malinchista con respecto a algunas partes del cine, como ahorita les dije, Eugenio Derbez. Muchas veces cuando pienso en una película mexicana, pienso en producción chafa, en comedia reciclada, en una película que parece hecha para llenar la cartelera de Cinépolis. No para dejarte algo, realmente, una emoción. Y entonces está esta película de Los Olvidados de 1950, en blanco y negro, con ese toque mexicano, definitivamente desde que arranca y sientes el acento chilango viejo, con los niños de la calle, con violencia, con mugre, con gallinas, con terrenos baldíos, con una Ciudad de México que todavía parece pueblo y ruina al mismo tiempo, y te dice, a ver, cabrón, ¿de verdad creías que el problema era que México no podía hacer cine fuerte? Es una peli que te va manejando esos matices de México. Como cinéfilos en formación, que estamos todos, esta película importa por varias razones. Primero porque la dirigió Luis Buñuel, uno de los cineastas más importantes de la historia. Un español exiliado que encontró en México un territorio
Muy bueno para seguir haciendo cine incómodo. Segundo, porque la fotografía es de Gabriel Figueroa, una figura gigantesca en el cine mexicano, pero que aquí no está fotografiando el México bello y heroico, sino un México áspero, sucio, seco, casi fantasmal, pero real. Tercero, porque Los Olvidados ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes y con el tiempo fue reconocido por la UNESCO como parte de la memoria del mundo. O sea, no estamos hablando solo de una buena película, estamos hablando de una obra que el mundo terminó reconociendo como documento brutal de la infancia abandonada en las grandes ciudades. Nuestro protagonista emocional es Pedro, un niño pobre que todavía quiere ser bueno, aunque el mundo ya casi no lo deja espacio para hacerlo. También vemos a nuestro antagonista. Visiblemente es el Jaibo, un joven violento, seductor, resentido, que viene de la correccional y arrastra a los demás hacia la destrucción. Pero en él no es solo el Jaibo, es la miseria. Sientes como el Jaibo siente esa miseria. Es el abandono que se... El Jaibo es el que está el madreado. Es el de allá, güey. Ese es el de arriba. Ah, el que sea más grande. Es el más grande. Es el más grande, sí, sí. Es más grande que los chavillos, güey. Es el abandono en el Jaibo. La familia rota. Es la ciudad que crece encima de los niños y no los aprecia, no les da su lugar. Es una sociedad que primero los descuidó y luego se sorprende de que se vuelvan peligrosos. Y desde ahí arrancamos. Los Olvidados empieza con un gesto muy interesante. Antes de meternos a la historia, la película nos habla casi como si fuera un documento social. Nos dice que en las grandes ciudades del mundo existen niños malnutridos, abandonados, delincuentes, niños que solo en un futuro podrían llegar a ser útiles a la sociedad si alguien hiciera algo por ellos. Y entonces remata: México no es la excepción, y nos mete a la Ciudad de México. Eso es importantísimo porque Buñuel no está diciendo esto solo pasa aquí porque México es miserable. Nos habla de Nueva York, de París, nos habla de esas ciudades. Está diciendo, esto es una enfermedad moderna, las ciudades crecen, los edificios suben, el progreso se presume, pero debajo de esa idea de progreso hay niños que nadie está criando, nadie está cuidando y nadie está mirando. Y de pronto vemos la Ciudad de México, cuadros de las calles, parques, niños jugando. Pero el juego ya viene contaminado por la violencia. Un niño juega a ser un toro y hace como toro, y otro juega a ser el torero, y fuman, y toman, y se retan entre ellos, y le dicen a uno que no quiere tomar que es un mariquita, y hay un acento chilango, ¿no? En todo esto, que suena muy, muy chistoso, como si escuchábamos a fantasmas de la ciudad, que todavía no se parecían a la nuestra, pero que ya tenían muchos de esos mismos demonios, y aparece una pregunta: ¿quién es el Jaibo? La película va construyendo la entrada del Jaibo, como si estuviera entrando a un ecosistema, no a una familia, no a la escuela, no a la casa, sino a la calle como su sistema educativo. Aquí los niños aprenden a los golpes, aprenden porque tienen hambre o porque alguien los humilla, por masculinidad barata de la calle, por quién se atreve a fumar, quién se deja, quién roba, quién tiene miedo, quién se hace el valiente, como la selva. Y eso es una de las cosas más duras de Los Olvidados. No romantiza a los niños, no nos dice, pobrecitos angelitos. Nos muestra cómo los niños pueden llegar a ser crueles, abusivos, y que hay niños capaces de reírse de cosas como un anciano ciego, de atacar a alguien indefenso, de traicionar, de robar. Nos muestran esa parte de los niños, pero tampoco los juzga como monstruos naturales. Los deja ver que esa crueldad viene de algún lado, que esa violencia se aprende, que el abandono también educa.
Muy temprano aparece una de las figuras más importantes de la película, Don Carmelo, el ciego, un anciano que canta, toca instrumentos y pide dinero. Habla de los tiempos de Porfirio Díaz, cuando estaba el general Porfirio, eran épocas mejores, como si antes todo hubiera sido mejor, y los niños obviamente se burlan de él. Aquí es donde la película empieza a mostrar algo muy incómodo. En este mundo nadie es completamente inocente. El ciego es víctima, sí, es un anciano vulnerable, pero tampoco es una figura pura. Más adelante lo veremos, rencoroso, cruel, con ojitos y morboso. Buñuel no está haciendo estampitas morales, está haciendo un mundo donde la miseria pudre a casi todos. El Jaibo, que acaba de salir de la correccional, observa al ciego y planea cómo robarlo, y lo hace con la lógica de la calle. Si no te agarran con el cuerpo del delito, les dice a los niños, si no te agarran con el cuerpo del delito, luego no te pueden hacer nada. Esa frase define al Jaibo. No piensa en culpa, no piensa en consecuencias morales, piensa en si lo puede probar o no. Es supervivencia convertida en cinismo. Los niños lo rodean, lo siguen. Uno intenta cortarle el bolso al anciano. El ciego se defiende con su palo y le pega. Y tiene un clavo en la punta. Hay gritos, golpes, lodo, humillación. Luego lo siguen a un llano. Los niños siguen al ciego hasta un llano que se ve más desolado. Y ahí es donde vemos la verdadera crueldad de los niños. Primero agarran y le lanzan lodo en la cara. Le empiezan a lanzar piedras. Le gritan. Y comienzan a romper sus instrumentos. Nos muestran cómo llegan hasta eso. Ya no solo era el hecho de robarlo. Era el hecho de humillarlo. Pues de llevarlo al máximo. Esta ley de la selva en donde más violencia podían mostrar, más fuertes se sentían. Y lo dejan ahí, derrotado, con una gallina negra cerca. Como si la película ya estuviera metiendo un símbolo de mal augurio. Y aquí está el primer golpe fuerte. Esto no se siente como una escena diseñada para que digas, ¡ay, qué traviesos los niños! Se siente como una escena donde entiendes que la infancia ya se deformó, que jugar aquí también puede ser destruir. Y justo cuando podríamos creer que la película va a seguir solamente a la pandilla, corta a otra casa pobre. Ahí conocemos mejor a Pedro. Vemos al ciego. Pedrito. Vemos al ciego que le dice, ¡no se me acerquen! ¡Escuincles! ¡Los huelo desde aquí! Estoy enojado. Nomás queremos oírlo cantar, don. ¡Ándale! Cantemos uno de esos tiempos. ¡Para cantar se paga! ¡Ajajaja! A este no le tienen que tener miedo. No ven nada. ¡Ladrones! ¡Hijos de la mala vida! ¡Órale, pelón! Se ve como humillan al ciego. Pedro vive en una casa pobre con su madre y sus hermanos. Y desde su primera aparición entendemos que su conflicto principal no es solo la pobreza, es el hambre de amor. Llega a su casa y le pide comida a su madre, y su madre lo rechaza con una dureza tremenda. Él le dice, usted no me quiere, y ella básicamente le contesta, ¿por qué te voy a querer? ¿Por lo bien que te portas? Eso es devastador, porque Pedro no está presentado como un santo. Agarra y le roba el pan a su madre y se va con los vagos. Se mete en problemas, pero su dolor viene de un lugar muy específico. Quiere amor de su madre. Quiere que su madre lo trate como un hijo. Quiere que le crea que es posible y que él puede ser bueno. Y aquí aparece otro niño clave,
Ojitos. El ojito. Un niño con un zarape y un sombrero que se ve más tradicional. Se ve que viene de una parte rural. Él está perdido, viene de afuera, está buscando a su padre. Le explica a la gente que su padre se fue, pero que no ha vuelto, que le dijo que iba a volver. Pedro, el otro niño, lo encuentra y lo adopta un poco. Como se adoptan los niños de la calle, sin una ternura explícita o diálogos de amigos, sino una especie de alianza por el hambre. Le pregunta si trae algunos centavos. Ojitos confía en Pedro, le da sus centavos y Pedro va por un pan y comen juntos. La película va armando una red de niños abandonados. Pedro, que tiene madre pero no tiene refugio emocional. Ojitos, que está buscando a su padre, que probablemente ya nunca vuelva. El Jaibo, que no tiene una raíz familiar clara y convierte su abandono en violencia. Y Meche, que es una chica que está atrapada también entre la pobreza. Además está atrapada entre las miradas del Jaibo y una que otra por ahí. Y eso es lo tremendo. Los Olvidados no trata de un niño que cayó mal. Trata de niños a los que nadie sostuvo antes de que se cayeran. Después conocemos el espacio donde muchos de ellos se juntan. Es una casa miserable y ahí tienen un establo, una choza de madera con animales y ahí hay gente acostada. Una pobreza que ya no se siente como escenografía, sino como forma de vida. Ahí el Jaibo le toca la pierna a Meche. La incomoda. Le dice que se puso muy chula. Y desde ahí entendemos que su violencia no es solo física, también es sexual, territorial, dominante. El Jaibo no entra a los lugares, invade. Y entonces la película se mueve hacia su primer gran crimen. El Jaibo busca a Julián. Quiere ajustar cuentas, porque según él, Julián tuvo que ver con lo que lo encerraran en la correccional. Pedro lo acompaña. Y aquí la película hace algo muy importante. Pedro no es quien lo mata, pero sí está ahí. Lo ve y participa por su presencia. Y queda contaminado con el crimen. El Jaibo lo confronta. Nomás quería recordarte el año que pasé en el bote gracias a ti. ¿De qué hablas, mi Jaibo? Yo no denuncié a nadie. Yo no soy una rata. Eres un hablador. A mí me dijeron que tú habías ido. Y ahora te andas rajando. No te puedo pegar así. Con el brazo, como lo tienes. Porque el Jaibo estaba aparentemente vendado del brazo. Y le dice el Jaibo: tú y tus recados. De repente, un segundo en silencio. Y el Jaibo ya lo decidió. De su yeso saca una piedra y le golpea la cabeza a Julián. Se acerca Pedro, el niño bueno. Ya, Jaibo, ya estuvo. El Jaibo no para. Agarra un tronco y lo empieza a golpear. Pedro le dice: ya vámonos. Jaibo: vámonos antes de que se despierte. Pedro: ¿y se va a recuperar? Si eso pasa, lo vuelvo a dormir. Y justo cuando Los Olvidados parece una película social directa, Buñuel mete el cuchillo surrealista. Pedro vuelve a su casa, se acuesta y tiene una pesadilla. Esta escena es una de las razones por la cual la película no es solo realismo social. Así es Buñuel. La madre se le aparece con una vibra fantasmagórica a Pedro. A Pedro en sus sueños. Julián aparece muerto de abajo de su cama, ensangrentado, como culpa materializada. Hay carne, levanta la carne y se le enseña al niño. Vísceras, deseo, hambre, la maternidad torcida.
Pedro grita que él no lo hizo, que fue el Jaibo, que él solo vio. Y luego aparece una de las preguntas más tristes de toda la película. ¿Por qué nunca me ves, mamá?, le dice Pedro. Ahí está el corazón. No es simplemente miedo a la policía, no es solo miedo al Jaibo, es miedo a no existir para su madre, a que ni siquiera portándose bien pueda ser querido. Voltea a ver. Y esto me parece... Está horrible, güey. Es desgarrador eso, güey. Es muy fuerte. Buñuel entiende algo muy profundo. La pobreza no solo te quita comida y techo, también puede deformar la forma en la que eres amado. Puede volver el cariño una cosa que no tengas, que esté cansada o que de alguna manera venga rota. La madre de Pedro no es una villana caricaturesca. Es una mujer agotada, endurecida, resentida con su propia historia, con demasiados hijos, demasiada pobreza y una herida que la película luego revela. Pedro nació de una violación. O sea, la película no justifica que ella lo maltrate, pero sí nos mete en un mundo donde incluso el amor maternal llegó roto. Y para una película de 1950, imagínense, ya estaban tratando estos temas. Sí, pues. Pedro intenta trabajar. Entra en un taller de afiladuría para afilar cuchillos. Quiere portarse bien, quiere llevar dinero a su casa, quiere demostrar que puede ser otra cosa. Y aquí la película se vuelve casi desesperante, porque cada vez que Pedro intenta acercarse a una salida, el mundo le pone otra trampa. En su casa le dice a su madre que ya trabaja, que el sábado le va a traer 7 pesos, que ahora sí va a portarse bien. Le besa la mano. Ella se la quita. Y este gesto duele más que un golpe, porque Pedro no está pidiendo un premio. Está pidiendo una mínima señal de que todavía puede ser un hijo. Luego aparece otra vez el gallo negro. Ese animal que la película repite como un símbolo de mal presagio, de culpa, de violencia. La madre mata al animal. Pedro grita que no le pegue más, llora. Y ahí vemos cómo su rabia no tiene un camino claro. Quiere defender algo, pero no sabe qué. Quiere ser bueno, pero no sabe cómo. Mientras tanto, el Jaibo se acerca cada vez más a su madre. Y aquí la película se pone muy perturbadora. Jaibo mira a la madre de Pedro con deseo. A la madre. Le habla de su propia madre, de que nunca la conoció. De una mujer que quizás recuerda o quizás soñó. Le dice que ella debe de ser muy buena madre. Y eso es lo enfermo de esta escena. El Jaibo está usando una herida real para acercarse a la madre de Pedro, como si quisiera ocupar el lugar que Pedro no logró ocupar. Pedro es acusado de robar un cuchillo. Llega la policía a su casa y dicen que robó un cuchillo en el taller. Pero nosotros sabemos que más temprano esa tarde el Jaibo lo visitó en su trabajo. La madre, en lugar de creerle, acepta que lo castiguen. De hecho dice, castíguenlo, hagan lo que tengan que hacer. Y Pedro decide huir. De noche, en la calle, se cruza con hombres, policías, vagos, la basura, la feria, niños que están siendo explotados en la feria. La película no deja de decirnos lo mismo. Para estos niños, la calle no es una libertad, es otra cárcel. Cuando Pedro regresa a casa y le dice a su madre, yo quisiera portarme bien, pero no sé cómo, ahí está toda la lógica de la tragedia del personaje. Vemos cómo Pedro regresa a su casa, cansado. La madre le dice, ¿dónde andabas? Y Pedro dice, en la calle, trabajando en unos caballitos. ¿Y para qué volviste? Mejor ni hubieras vuelto. No lo hice por maldad. Solo te metiste al taller para robar. No, mamá, yo no robé nada.
Siempre es lo mismo contigo. Mamá, no sea mala. Yo quisiera portarme bien, pero no sé cómo. La mamá le pega. Pedro toma un banco y por un segundo parece que va a pegarle a su madre. ¿Serías capaz? Ok. Le dice su mamá. Pedro se quiebra, comienza a llorar. No, mamá, lléveme a donde usted quiera. Llevan a Pedro a una institución, es una escuela, granja, y aquí entra un personaje que parece venir de otra película. El director de la escuela, un adulto que por primera vez no lo mira solo como basura. Lo limpia, le habla, le dice que ahí puede aprender a leer, aprender un oficio, trabajar con animales. Y uno como espectador piensa, quizás aquí va a haber una oportunidad, quizás la película va a darle una salida, pero Los Olvidados tiene otros planes para Pedro. Pedro se pelea con otros niños. Y vemos cómo se comienza a transformar. De hecho, Pedro es el niño de Loverley que está aquí. El que está todo puteado, güey. Así, ahí es cuando ya se está peleando con los niños, de hecho. De hecho, se parece a Alex. Se parece a uno de nuestros amigos. Sí, es cierto, no mames, sí, es Chingo, cierto, sí, güey. Es el Panamán, güey. No, güey, pobre Panamán. Y Se le está pasando de la verga, güey. Sí, güey. Y y se pelea y de repente vemos como a Pedro ya intenta mostrar su violencia como parte de su identidad para que el mundo no se meta con él. Entonces agarra unos palos y empieza a matar unas gallinas como loco. Explota. Y el director de la escuela dice una frase que resume la dimensión social de Pedro. Si en lugar de encerrar a estos niños pudiéramos encerrar siempre a la miseria, para siempre a la miseria. Y sí, pues realmente no es culpa de los niños. La miseria fue lo que los orilló a llevarlos allá. Ahí Buñuel deja claro que el problema no es solamente Pedro. No basta con encerrar al niño, corregirlo, bañarlo, ponerlo uniforme. El problema que habría que encerrar es la miseria misma, el abandono, la estructura que produce a Pedro, a Jaibo, a Ojitos, a Meche. El director de la escuela decide hacer algo arriesgado. Le da 50 pesos a Pedro y lo manda a comprar cigarros. Vemos que Pedro piensa que es como una especie de cárcel, entonces está viendo la puerta como si quisiera salir. Y el director le da los 50 pesos y le dice, mira, ve a comprarme unos cigarros. Aquí tienes 50 pesos. Sales y los cambias. Me traes esos cigarros y vuelves. ¿Puedo salir? Pues la puerta está abierta. Esto no es una cárcel. Y Pedro se sale corriendo. Por un momento parece que ya es libre. Por un momento parece que va a regresar a lo mismo. Y entonces, a la vuelta de la esquina, aparece el Jaibo. No mames. ¿Cómo estás suelto? ¿Andas de soplón o qué? No. Pues me alegro, porque ya sabes cómo les toca a los que andan de soplones. Ve el billete de Pedro y lo agarra. No, ese dinero no es tuyo, es del director. Lo tengo que devolver, si no me voy a meter en problemas. A mí no me juegues a la mala. Ya sabes cómo le va a los que me juegan a la mala. Forcejean. El Jaibo lo domina, le quita el billete y se va. Pedro corre detrás. Llega hasta donde están todos los demás niños, pero no lo alcanza. Intenta ser bueno, pero no puede. Se la arrancan de las manos. Pedro enfrenta al Jaibo frente a la banda. Le exige el dinero. El Jaibo se burla de él, lo humilla, se mete con su madre. Le dice que se metió con su madre. Y ahí Pedro ya no aguanta. Se pelean. Los niños los alientan como si fuera un espectáculo, porque en este mundo de violencia también es entretenimiento. Y entonces del Jaibo cae el cuchillo. De hecho, o sea, si les soy honesto, no se ve de dónde cae. No mames. Pero bueno, intuyes que cae del Jaibo. O sea, el Jaibo le dijo, y tu mamá también, ¿no? Básicamente. Sí, güey, de hecho, güey. No mames. Sí. Viene parte de la violencia. Porque Pedro
Y se le cae el cuchillo, güey. Pedro lo ve y dice la verdad. Tú mataste a Julián con una piedra y luego la agarraste a palos. Esto es un punto de no retorno porque Pedro deja de ser solo testigo. Ahora es amenaza. Y el Jaibo entiende que Pedro puede destruirlo. Mientras tanto, don Carmelo, el ciego, también quiere vengarse del Jaibo. Lo odia por lo que le hicieron. Dice que en otros tiempos los hubiera colgado a todos. Lo vemos caminar con policías, señalar una construcción, convertirse en instrumento de castigo. Pero otra vez, no lo hace por justicia pura, lo hace desde el resentimiento. Y aquí la película empieza a cerrar con todas sus fuerzas. Pedro quiere recuperar su dignidad. El Jaibo quiere salvarse eliminando al testigo. La madre de Pedro empieza demasiado tarde a buscarlo. Ojitos y Meche sobreviven como pueden. El ciego se mueve como una figura oscura, casi sin destino. Ya estamos entrando al cierre y Los Olvidados no cierra como melodrama, donde el niño vuelve a casa y todos aprenden. Cierra como una pesadilla social. Pedro va al establo. Entra en la noche. Las gallinas se agitan. Sube y encuentra al Jaibo. Y lo enfrenta. El niño contra el joven más grande. La víctima contra el depredador. Pero no es una pelea heroica. Es torpe, oscura, desesperada. Pedro le dice que ahora sí se la va a pagar. Forcejean. El Jaibo lo golpea, lo lanza, lo remata. Pedro muere. No mami. Y la película hace algo brutal. Sí. Ni siquiera le da a Pedro una muerte pública, reconocida o llorada. Su cuerpo más bien se vuelve un problema, un estorbo, un riesgo. Así que Meche y su abuelo, que viven ahí, descubren el cuerpo y no dicen nada porque saben que los pueden involucrar. Hay que callarnos, nos pueden echar la culpa, hay que sacarlo y tirarlos por ahí. Es una crueldad tremenda. Cuando entran y lo ven ahí, le dice Meche a su abuelo: Abuelo, alguien anda en el corral. Entran, las gallinas se mueven y encuentran el cuerpo. Es Pedro, lo han matado. ¿Qué hacemos? Pues callarnos. Nos pueden echar la culpa. Pero hay que sacarlo, tirarlo por ahí. Lo envuelven, lo cargan en la burra y lo llevan por la noche negra. Se cruzan incluso con la madre de Pedro. Buenas noches, buenas noches. Y la madre sigue caminando, buscando a su hijo. No sabe qué acaba de pasar junto a él. El cuerpo de Pedro rueda hacia la basura. Creo que Los Olvidados es una película mexicana con mucha intensidad, porque no quiere quedar bien con México, no quiere vendernos la identidad bonita, no quiere decirnos, a pesar de todo, somos alegres. No quiere compensar la pobreza con folclore, no quiere convertir al pobre en santo ni al niño en angelito, y eso para mí es lo que la vuelve tan importante, porque muchas veces el cine mexicano que llega más fácil al público parece tener miedo de incomodar de verdad. O se va a la comedia, o se va al melodrama digerible, o al chiste, o a la postal. Los Olvidados definitivamente no. Parece decir, si quieren hablar de México, también vamos a hablar de lo que México tira. La película no te deja amar a sus personajes de forma sencilla. El Jaibo es terrible, pero también es un niño sin madre. Pedro roba y se violenta, pero también suplica amor. El ciego es víctima, pero luego también vemos en una escena cómo toquetea a Meche. Y ella se quita y no lo deja. También es un abusador. La madre es cruel, pero también está rota. Meche y Ojito sobreviven en medio de adultos que no protegen. Nadie está limpio.
Y esa es una de las cosas más modernas de la película. No reparte pureza para que podamos dormir tranquilos. También por eso me parece una película que envejeció de una manera extraña. Obviamente se siente antigua. El acento, los escenarios, está en blanco y negro, la foto, ciertos gestos de los personajes, el acento, pero su rabia sigue viva. La idea de los niños abandonados por una ciudad que presume progreso está viva. Ahí están. La idea de que la miseria no solo produce hambre, sino violencia, está en las calles hoy en día. La idea de que muchos jóvenes no nacen monstruos, sino que son empujados hacia ahí por una cadena de abandono, es lo que podemos ver en esta ciudad todos los días. Entonces regresamos al punto inicial. Sí, yo he sido malinchista con el cine que sale en Cinépolis de México, porque muchas veces lo que nos llega de manera normal es pobre, chafa, sin riesgo, sin hambre, y eso a mí me duele, que los que tengan oportunidad de hacer cine hagan eso. Pero en Los Olvidados es una bofetada a esa idea incómoda, porque te recuerda que México se ha hecho cine grande, cine incómodo, cine que no pide permiso, cine que no intenta gustar, vender palomitas y nada más, sino que te obliga a mirar. Y quizás por eso esta película no solo es importante para México, sino para cualquier persona que pueda entender para qué puede servir el cine. Puede servir para embellecer, sí, obviamente. Puede servir para entretener también, para construir mitos también, pero también puede servir para hacer algo visible, lo que una sociedad prefiere esconder. Los Olvidados se llama así porque habla de niños olvidados por sus familias, por el Estado, por la ciudad, por el progreso, por los adultos, pero también porque nos obliga a aceptar que olvidar no es un accidente. A veces olvidar es una decisión de todos. Es mirar hacia otro lado, es decir, qué feo esos niños, sin preguntarnos quién los dejó ahí. Y ahí está la grandeza de esta película. No nos deja salir limpios, nos muestra a Pedro rodando hacia la basura y nos obliga a cargar con esa imagen. Nos dice, este niño quería ser bueno, pero nadie le enseñó cómo. Este niño quería que su madre lo viera, pero la vida llegó tarde. Este niño no murió solo por el jaibo, murió por un mundo entero de abandono. Así que sí, yo puedo seguir siendo exigente, incluso malinchista con algunas películas de cine mexicano que se produce y se exhibe, pero si hablamos de Los Olvidados, no hay una forma de hacerse superior. Esta película está por encima. Esta película es una oportunidad que sí se tomó. Incluso tienen que ver con ella empresas como Televisa y lo llevaron a algo que comunica esta ciudad, comunica cómo se vive una parte de esta ciudad. Y eso fue Los Olvidados.